Así es como el pecado vino cuando un ser creado no estaba satisfecho con la posición que Dios le había dado. Hay un límite que Dios había trazado a su alrededor, y él quiso salirse de ese límite. No estaba contento, no estaba satisfecho con la posición que tenía, quería algo más. Él estaba orgulloso de su sabiduría, de su belleza, y eso enalteció su corazón, y cayó y se convirtió en el diablo. Así que lo que vemos aquí es que el orgullo puede convertir a un ángel en un demonio en un momento. No tomó mucho tiempo. En un momento se convirtió en el diablo y vino a través del orgullo. Y por eso es importante que veamos por qué el orgullo puede arruinar a una persona, incluso hoy en día exactamente de la misma manera. La otra cosa que vemos aquí es el descontento. Estaba descontento con el límite que Dios había trazado a su alrededor. Era un límite muy grande, porque todos los ángeles estaban sujetos a él. Él era el líder de los ángeles. Él era el más importante de todos los seres creados. Y uno habría pensado, ¿qué más quiere un hombre? Él tiene la posición, tiene belleza, tiene sabiduría. ¿Qué más quiere un ángel? Pero él no estaba satisfecho. Él estaba descontento incluso con la tremenda cantidad de cosas que Dios le había dado. Lo que aprendemos de eso es que el descontento también puede convertir a un hermoso ángel en un demonio en un momento. Orgullo o descontento. No estar satisfecho con lo que Dios te ha dado. Y así vemos aquí el peligro de estos dos pecados particularmente. Estar descontento. Encontramos seres humanos en todo el mundo descontentos con lo que tienen. Por ejemplo, con los recursos financieros, su apariencia. La gente está descontenta con su casa, están descontentos con su esposa, su marido, su trabajo, y el mundo está lleno de descontentos. Y esa es la razón por la que son tan miserables. Tienen ese carácter del diablo por todas partes. A pesar de que Dios los ha bendecido de tantas maneras, son infelices con algo o lo otro. Y eso es lo que convierte a los ángeles en demonios. Y eso es lo que convierte a los hombres buenos como demonios. Así que el orgullo y el descontento son las cosas que vemos aquí, como las que arruinó a este hermoso ángel, y puede arruinarte a ti. Y dice aquí, cuando él dijo, voy a exaltarme sobre el trono de Dios, Dios dijo, te voy a empujar hacia abajo. ¿Ves? Esto es algo que nosotros descubrimos en el Nuevo Testamento. Es una ley de Dios, que Dios exalta a los que se humillan y mira de lejos a los que se exaltan. Y el primer ejemplo de eso es Lucifer, el líder de los ángeles, empujado hacia abajo por el Dios Todopoderoso porque era muy orgulloso y estaba descontento. Y lo opuesto a esto es lo que vemos en nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí vemos que el pecado vino a través del orgullo y el descontento, a través de un ser creado queriendo exaltarse a sí mismo, pero Dios lo empujó hacia abajo. El pecado vino a través del orgullo. La salvación vino a través de lo opuesto a esto, a través de la humildad. Aquí estaba un ángel, un ser creado queriendo exaltarse por encima del trono de Dios y hacerse a él mismo como Dios. Así es como vino el pecado. La salvación vino por uno que era Dios desde toda la eternidad, Jesucristo, el Hijo de Dios, renunciando a esa posición de igualdad y viniendo a la tierra como hombre, renunciando a su acceso a los recursos de Dios, convirtiéndose en una persona ordinaria y humillándose a sí mismo incluso después de convertirse en hombre, siendo siervo de todos.
lavándole los pies a sus discípulos. Y Dios lo exaltó a la posición más alta del universo, no por ser el Hijo de Dios, aunque tenía todo el derecho a esa posición, sino por ser hombre. Jesucristo se humilló a sí mismo y tomó el lugar más bajo. Así que aquí tenemos la operación de dos espíritus. Uno es el espíritu de Satanás, que siempre está tratando de subir y Dios lo empuja hacia abajo. Y el otro es el espíritu de Jesucristo, que siempre está tratando de ir hacia abajo y Dios exalta a ese espíritu. Ahora, cada ser humano en el mundo está influenciado por uno de estos espíritus. La cristiandad está llena de gente que está influenciada por uno de estos espíritus. No pienses que todos los que se llaman a sí mismos cristianos están tomando el camino que siguió Jesús de humillarse y rebajarse todo el tiempo. Si todos los cristianos hicieran eso, cada cristiano sería un cristiano espiritual. Cada iglesia sería una iglesia espiritual. Pero tú y yo sabemos que eso no es verdad. Todos los problemas, y cuando digo todos, me refiero a todos. Todos los problemas que han surgido en la vida de cada cristiano y en cada familia, en cada hogar, en cada iglesia, tiene su raíz y su origen en el orgullo, en querer elevarse en el descontento. Eso es lo que aprendemos de la historia de Lucifer y de cómo llegó a convertirse en el diablo. Vemos lo mismo con Adán y Eva. Dios trazó un límite alrededor de Adán y Eva en el jardín del Edén y les dijo: pueden comer de todos los árboles que hay aquí, excepto de uno. Así que era una área enorme que estaba delimitada por un círculo y solo un árbol estaba afuera. Eso era muy fácil. Quiero decir que si el círculo era tan pequeño que Dios había puesto solo un árbol en su interior, ahí sí que habría sido difícil tal vez, pero era tan fácil. Había miles y miles de hermosos árboles allí con frutas y todo lo demás. Un árbol estaba afuera. Y el mejor árbol de todos estaba dentro del círculo, el árbol de la vida. Estaba justo en el centro del círculo, el mejor de todos. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal estaba fuera del círculo. Y Adán estaba descontento. Adán y Eva no estaban contentos con el límite que Dios trazó a su alrededor. Y así es como vino el pecado. El mismo veneno que convirtió a ese ángel en demonio, convirtió en pecador a este hermoso hombre que Dios había creado en un momento. ¿Qué causó eso? El descontento con el límite que Dios había trazado a su alrededor. El mismo pecado que tuvo Lucifer. Te puede pasar a ti. Puedes llamarte cristiano nacido de nuevo, lo que tú quieras, pero si estás descontento vas a ser como el diablo en tu carácter y comportamiento. Si tú sigues así, acabarás como el diablo por toda la eternidad. Te llames como te llames. Ahora, la otra cosa es el orgullo. Adán y Eva fueron orgullosos al pensar que podían desafiar a Dios y escapar sin enfrentar las consecuencias. Dios les había dicho: no coman de ese árbol. Y ellos estaban agitando sus puños contra Dios, por así decirlo. ¿Cómo que no podemos comer de ese árbol? Vamos a hacerlo. ¿No es eso arrogancia? Cuando un padre le dice a su hijo pequeño: no hagas eso, hijo, el hijo se da la vuelta y dice: voy a hacerlo. ¿Qué es eso? Eso es orgullo y arrogancia. Eso es exactamente lo que hicieron Adán y Eva. Dios les dijo: no coman de ese árbol. Y ellos dijeron: ¿quién te crees que eres? Vamos a hacerlo. Ese orgullo, ese veneno, les fue inyectado por el diablo. Y es por eso que este espíritu de orgullo es tan maligno. Es el orgullo y el descontento. Y también podríamos decir rebelión contra la autoridad. Dios era una autoridad sobre Lucifer, la única autoridad sobre él. Se rebeló contra la autoridad. Dijo: no quiero ninguna autoridad sobre mí.
Lo mismo hicieron Adán y Eva. Usted encuentra el pecado que es absolutamente el mismo porque el veneno que se inyectó en Adán y Eva era el mismo del diablo. Así que se rebelaron contra la autoridad que Dios tenía sobre Adán y Eva. Se rebelaron contra ella y dijeron, no vamos a escucharte. Ahora, en la raza humana, a nuestro alrededor, tenemos seres humanos que cometen estos tres pecados. Orgullo, alzarse por encima de los demás, y descontento con su suerte en la vida. Se quejan, murmuran. ¿Por qué es tan grave quejarse y murmurar? Porque es una expresión de descontento. Es un pecado de Lucifer y rebelión contra la autoridad. Los niños se rebelan y los estudiantes se rebelaron contra los profesores. Los trabajadores se rebelaron contra sus amos. Y por eso es tan importante, si eres cristiano y tienes hijos, enséñales a someterse a la autoridad, porque si no aprenden eso, el veneno del diablo va a destruirlos toda la vida. Y por eso es tan importante que los padres enseñen a sus hijos a escucharles. Eso es algo muy grave cuando un niño no escucha a su padre y a su madre en casa, o cuando no escucha a sus profesores en la escuela, o cuando al crecer no se someten a sus amos en el trabajo. Así que vemos que es muy grave. Por eso es tan importante. Si podemos reconocer estos pecados que convirtieron a un ángel en demonio. Déjame repetirlos. Orgullo, descontento y rebelión contra la autoridad. Y por eso cuando Jesús vino, hizo exactamente lo contrario. Se humilló mientras estuvo en la tierra. Siempre se contentó con el Padre. Cuando no tenía dónde poner su cabeza durante los 33 años y medio de su ministerio, nunca tuvo una queja. En Juan 8, verso 1, cada uno fue a su casa. Jesús fue y durmió bajo los árboles en el monte de los olivos. Era feliz con su limitada suerte en la vida. Creció en un hogar muy pobre y nunca tuvo ninguna queja. Y se sometió a la autoridad. Leemos en Lucas capítulo 2 que se sometió a José y a María, que eran muy imperfectos. Aquí estaba un ángel, Lucifer. No podía someterse a la autoridad perfecta de Dios. Y aquí encontramos a Jesús sometiéndose a una autoridad imperfecta como José y María. La salvación vino por Jesús, contrarrestando cada uno de estos males que el diablo trajo al universo. Y si tú quieres seguir a Jesús, tienes que seguirlo en estas áreas. En cada situación debes humillarte. En cada situación debes estar contento con lo que Dios te ha dado. Y en cada situación te sometes a la autoridad legítima sobre ti. Esa es la manera de seguir las huellas de Cristo. Cualquier otra forma contraria te hará como el diablo. Aprendamos esa lección.